en el altar de las ofrendas. Nos vamos a desnudar y vamos a presentarnos transparentes. Vamos a llegar al trono de la gracia, transparentes, porque dice que ahí vamos a encontrar oportuno socorro. Dios está ahí, Él nos entiende, Él nos ama, Él no nos va a rechazar. Y por eso escogí esta canción, porque realmente es la base de lo que quiero compartirles hoy, que Dios me ha estado poniendo en mi corazón, compartir con la iglesia, lo que he estado aprendiendo yo también. Esto también es para mí. Hay algunas cosas que sí las he escuchado, hay otras cosas que también no sabía cómo ponerlas en práctica. Pero algo que Dios me ha estado hablando en las últimas semanas, más que todo, cuando estaba compartiendo en el grupo de las hermanas el miércoles, Dios me dio una palabra, me trajo a mi mente un versículo que es el de Santiago 4:7, donde que dice, por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Buenas tardes, hermanos. ¿Qué les parece si ustedes oran por mí para que Dios me use y que yo pueda ser ese objeto de transmisión de la palabra que Dios quiere traer para todos, de lo que Él nos quiere hablar? Pastor, ¿puedes orar por mí, por favor? Claro que sí. Señor amado, te damos muchas gracias en esta tarde, pidiendo, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, pidiendo, Señor, que sea ese Espíritu maravilloso que toca nuestro corazón, que redarguye nuestra alma, Señor, que nos transforma día a día más a la imagen de Cristo. Señor, queremos vivir una vida victoriosa, queremos vivir una vida rendida a ti. Te quiero a ti, solo a ti, Señor. Estar cerca de ti, Señor, las 24 horas del día, no solamente en un momento como este o en un momento de reunión de iglesia, Señor. Queremos vivir completamente pegados a ti, Señor. Y en esta tarde enséñanos, Señor, un poco cuál es el camino, Señor, para llegar a esa presencia y a esa victoria que tú quieres para cada uno de tus hijos. Pedimos en el nombre de Jesús que tú tomes a Jimena, Señor, y quites todo lo que está oprimiendo su vida en este momento, todo lo que pudiera distraer su corazón. Señor, te pido que tú limpies los aires, Señor, y que traigas una bendición y una presencia angelical alrededor de ella y acampes alrededor de ella. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús pido una bendición para esta transmisión, para todos los sistemas de internet local de cada uno de mis hermanos, Señor, para que esta reunión no tenga ningún corte, ningún problema. En el nombre precioso de Jesús te pido, Señor, que mantengas nuestros espíritus atentos, Señor, a lo que tú quieres compartir a nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por el esfuerzo de cada uno de tus siervos y siervas, Señor. Y ahora, Señor, de Jimena y todo este curso que ella ha estado tomando y viviendo, experimentando y hoy nos va a compartir, Padre. Gracias te damos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Bueno, como ya sabemos que este es un curso de guerra espiritual. Y como les digo, Dios me había puesto este versículo, ¿no? En este versículo donde que habla que tenemos que someternos a Dios, poner resistencia al diablo y huirá. Pero aquí en el versículo dice que el diablo va a huir, que si nosotros le ponemos resistencia. Y yo quiero hablarles un poquito acerca de este sometimiento a Dios, de este someterse a Dios. Buscando en el diccionario la palabra o la definición de someterse es aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona, generalmente sin oponer resistencia, recibir o soportar cierta acción. O sea, aquí lo dice todo, ¿no? Es rendirse. En otras palabras, otros sinónimos para la palabra someterse es el rendirse, es el doblegarse, es el sujetarse, el de dar el control de nuestra vida a otra persona.
Eso se llama la palabra sometimiento, que también la Biblia puede hablar como quebrantar. Nosotros, para poder llegar al nivel de someternos, tenemos que tener un corazón quebrantado. Y eso lo dice un versículo antes, ahí mismo en Santiago 4. Si leemos un versículo antes, ¿qué dice? Pero la gracia que en él nos da es mayor, porque por eso dice, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. O en otras versiones dice a los quebrantados de corazón también, ¿no? Quiero hablarles un poquito acerca del quebrantamiento. Que el quebrantamiento que nos lleva al sometimiento a Dios. Y luego del sometimiento, poder resistir al diablo. Entonces, ¿quién quiere vivir una vida en victoria? ¿Quién dice, oh, ya estoy cansada, ya estoy como que no puedo seguir adelante, me siento estancada? Y queremos un avivamiento. Yo sé que todos estamos deseosos de un avivamiento. ¿Quién no está deseoso de un avivamiento? Todos estamos deseosos de un avivamiento. Pero el avivamiento comienza con el quebrantamiento. A veces es un camino que no es fácil, es un camino que necesita tener una decisión nuestra. O sea, nosotros decidimos tomar ese camino. Es una decisión de nosotros. En Isaías 57:15, las escrituras nos dicen que Dios tiene 2 moradas. Si alguien me quiere ayudar leyendo Isaías 57:15, oye, lo tiene el pastor, porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y en el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces aquí vemos 2 moradas de Dios. Una es en lo alto, en la altura y la santidad. Él habita en un lugar santo y sublime, pero la otra habitación, su otra morada es el contrito y el humilde de espíritu, es en el corazón de las personas quebrantadas. Entonces, si nosotros queremos que Dios habite en nuestro corazón, necesitamos tener un corazón quebrantado. Necesitamos ser humildes, mansos de corazón. Y a veces eso no es fácil, porque eso significa que a veces no tenemos que quedarnos callados si alguien nos trata mal. Tenemos que dejar de hacer muchas veces lo que nos gusta. También cuando me tratan mal, yo lo primero que quiero hacer es defenderme. Y a veces eso, el ser manso, significa que muchas veces vamos a tener que quedarnos callados. Pero, ¿cuáles son las ideas falsas acerca del quebrantamiento? Una de las ideas más erróneas acerca del quebrantamiento es que siempre vamos a estar tristes, que siempre vamos a tener una cara sombría, que no nos calienta ni el sol. Como decir una persona que está completamente depresiva, que está ahí escondida en un rincón. Esa es una idea errónea del quebrantamiento. La otra idea errónea es que nos estamos menospreciando a nosotros mismos y decimos, oh, que no valgo la pena, yo no soy tan bueno. Y eso realmente es lo contrario a un corazón humilde, a un corazón quebrantado. Porque lo que aquí no revela es que esa persona se preocupa más por ella misma o por lo que los demás piensen y no está poniendo sus ojos en Cristo. Otras personas piensan que los que están quebrantados nada más se pasan llorando o que significa que es solo llanto, como una experiencia profunda y emocional. Y es importante entender que muchas veces es posible derramar lágrimas y no ser quebrantado. Y es posible también experimentar quebrantamiento sin derramar una lágrima.
O sea, hay las dos cosas. A veces nos quebrantamos sin llorar o lloramos, pero realmente no estamos siendo quebrantados. Más lloramos tal vez por el miedo a lo que nos vaya a pasar, a las consecuencias de nuestro pecado, pero realmente no estamos quebrantados. Otras personas piensan que el quebrantamiento es lo mismo que ser herido profundamente por una tragedia. Pero las tragedias tampoco garantizan que haya un quebrantamiento. Se puede experimentar muchas tragedias sin ser quebrantados. Después, como dice, no, es que yo me tengo que hacer fuerte, yo tengo que levantarme otra vez y seguir adelante. Yo sé que esto fue una tragedia, pero ya va a pasar y vamos a seguir echándole adelante. Eso es muchas veces la señal de un corazón que no ha sido quebrantado. O sea, más que todo el hecho de no entender que necesitamos a Dios para seguir adelante, sino que dependemos de nosotros mismos. ¿Cuál es el verdadero quebrantamiento? El verdadero quebrantamiento no es un sentimiento o una emoción, más bien exige una decisión. Es un acto de la voluntad. El verdadero quebrantamiento realmente es un estilo de vida. El verdadero quebrantamiento también es rendirse a la voluntad de Dios. Es decir, sí, Señor, aquí estoy, sin oponerse, sin poner resistencia, sin protestar, sin ser obstinados, sino sometiéndonos a la dirección y voluntad de Dios, porque sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta y nos conviene. Pero muchas veces no lo hacemos, ¿no? Sabiendo y tomando conciencia, ¿ok? De que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Acá en este mismo versículo vimos que una palabra que es contito. En el Salmo 51:17 dice que los sacrificios de Dios es un espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás, ay, porque veo una de ahí, no despreciarás tú, oh Dios. Ok, so esta palabra contito es el sinónimo de triturado, de molido, de hasta convertirse en polvo. Es como una roca que está pulverizada. Así quiere que Dios que nuestro corazón esté. ¿Qué es lo que Dios quiere pulverizar en nosotros? Es nuestra voluntad obstinada, el querer hacer lo que a nosotros mejor nos parece. Porque creemos que lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos, está bien. Y no queremos dejarnos llevar por lo que Dios dice en su palabra. Quebrantamiento es despojarse de la confianza en sí mismo y renunciar a una vida independiente de Dios. La persona quebrantada no pone su confianza en su propia justicia, sino que se rinde en total dependencia a la gracia de Dios. Muchas veces estamos pensando que las cosas se nos da porque nosotros nos portamos bien, porque hemos sido muy buenos. A veces decimos, no, pero es que yo no he hecho nada malo. Y a veces hasta nos ha pasado que cuando estamos orando y está pasando algo en nuestra vida, le vamos y le decimos, Señor, pero ¿por qué a mí? Si yo te he servido, si yo he hecho todo esto bien, ¿por qué esto me está pasando a mí? Eso se llama justicia propia. Nosotros nos estamos viendo como muy justos, pero la verdad que esa justicia, todo lo que tenemos en nuestra vida es por gracia de Dios, no es por lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. No es por si somos muy buenos en lo que hacemos. Debemos depender en esa gracia. O sea, el quebrantamiento es depender en la gracia de Dios en nuestras vidas. Quebrantamiento también es ablandar el corazón. El rompimiento de toda tierra dura que no permite que la semilla de la palabra penetre en el corazón. Así como
la cera, el barro o la arcilla debe estar suave y manejable para ser moldeado, así también nuestro corazón tiene que estar contrito y quebrantado para dejarse moldear por las manos de Dios. Eso es lo que significa estar quebrantado. Pero ¿cómo podemos llegar a hacer esto? Y quiero, en un libro que estuve leyendo acerca del quebrantamiento, habla de algo que dice que ellos pusieron, que ellos llamaron techo fuera, muros abajo. O sea, nosotros estamos como en una casita, ¿no? Cuando no estamos quebrantados. Estamos encerrados, hay paredes que hemos edificado, hay un techo que nosotros mismos hemos edificado para que no nos lastimen. A veces nosotros pensamos que así, de esa forma, no nos van a lastimar porque hemos construido nuestras propias defensas, ¿no? Nos hemos encerrado. Y entonces, lo que necesitamos primero es el techo afuera y los muros abajo. El quebrantamiento de un creyente tiene dos dimensiones, presenta dos dimensiones. Una vertical, que es hacia Dios, y una horizontal, que es hacia nuestros hermanos, a las personas que están alrededor de nuestro, que son nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hermanos de la iglesia, nuestra familia en Cristo, ¿no? Y en Primera de Juan 1:7 dice así: pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, andar o vivir en luz, ¿qué significa esto? Esto significa que no hay nada entre mi alma y mi Salvador. Es decir, que nuestra vida esté expuesta y descubierta ante los ojos de Dios. Es decir, que nos presentamos como somos, con nuestras debilidades, con nuestras preguntas, con nuestras dudas, porque a veces nos presentamos ante Dios como que, como con otra cara, como que nos queremos presentar como que somos no tenemos temor, o cubriendo nuestros pecados. Pero tenemos que recordarnos que Dios lo ve y lo sabe todo. O sea, a Él no le podemos ocultar nada. No le podemos ocultar lo que hicimos en la oscuridad, porque Él es luz, Él lo sabe todo. Eso es vivir en la luz. Es ser transparentes ante Dios. Y nuestra relación con Dios también siempre se va a reflejar en nuestra relación con los demás. Una persona que se ha quebrantado ante Dios también será humilde y quebrantada ante los demás. Es decir, que vamos también a ser transparentes con las demás personas. No vamos a estar poniéndonos caretas para nada más presentar una imagen humilde, para que nada más la gente nos vea. Si Dios lo sabe, entonces, ¿por qué vamos a querer ocultar o querernos presentar como unas personas diferentes frente a los demás? Entonces, eso es lo que significa techo fuera, muros abajo. En el libro que yo leía presentaban casos de diferentes personas y cuenta la historia de una pareja que eran creyentes, amaban a Dios, pero con el tiempo su relación como pareja como que se había ido enfriando un poco. Y pues se presentó el día de que tenían que ir a un retiro de pareja, y a la muchacha, la señora, le pareció muy bien. Dijo, no, este es el tiempo de que vamos, porque ahí yo sé que Dios le va a hablar a mi esposo, porque él necesita cambiar muchas cosas, él necesita escuchar para que cambie, para que él cambie. Así que vamos a ir. Y ella hizo todo lo posible para ir, porque ella necesitaba que su esposo escuche lo que se iba a predicar ahí para que él cambie. El momento que llega ahí, que llegan ya después de que van a la conferencia en la noche, ella ya tenía preparado su repertorio para decirle,
mira, si escuchaste lo que dijo, lo que te dijeron esto, esto y esto y esto, ¿no? Pero el momento que ella empieza a hablar con el esposo, Dios le da una forma diferente de ver las cosas y ella se empieza a quebrantar. Y en vez de sacarle en cara las cosas o enseñarle a él, ella empieza a pedirle perdón. Ella empieza a decirle, ¿sabes qué? Yo he sido así, te he tratado mal, no he sido considerada contigo. Y empieza a llorar, y empieza a llorar, y se empieza a quebrantar. El momento que ella se quebranta, los dos empiezan a orar. El esposo también se empieza a quebrantar, y esa pareja se fortaleció. Esa relación se fortaleció después de esa experiencia de quebrantamiento. Porque el quebrantamiento no es para la persona que está al lado de mí, sino es para mí. Y esto que yo les estoy compartiendo, esto del quebrantamiento, es algo que también está sucediendo en mi vida. Es algo que Dios me ha estado hablando muy fuertemente acerca de vivir una vida rendida a Dios. Una vida que todas las mañanas despertarme y decirle, Señor, aquí estoy, que se haga en mí conforme a tu voluntad. No quiero hacer la mía. Porque somos muy buenos, como digo, tratando de ser fuertes en nuestras propias fuerzas y querer ser sabios en nuestra propia sabiduría. Eso es algo muy fácil, eso ya está en la naturaleza del hombre. Pero la decisión que ahora que conocemos a Dios, la nueva naturaleza que Él nos ha puesto. Dice que el espíritu, ¿no? Los frutos del espíritu, uno es la mansedumbre, que significa el quebrantamiento. Entonces es paz, amor, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe y dominio propio. Que es algo que ya está en nosotros, pero que nosotros tenemos que tomar la decisión de vivir. El quebrantamiento trae muchas bendiciones. La persona quebrantada descubrirá que todos los recursos del cielo y todo el poder del Espíritu está ahora a su disposición. Y a menos que las riquezas celestiales puedan agotarse o el poder del Espíritu resulte deficiente, jamás puede faltarle algo. ¡Wow! Esto lo dijo Jennifer Kennedy Dean. Imagínense, los recursos del cielo y el poder del Espíritu Santo están ahora a nuestra disposición cuando nosotros nos quebrantamos. Cuando nosotros estamos dispuestos a decir, ¿sabes qué, Señor? Yo he mentido, yo me he querido hacerla muy fuerte, yo no he buscado ayuda cuando he necesitado ayuda. He sido autosuficiente. La verdad, yo les quiero confesar algo. Yo desde muy niña, aprendí a ser independiente. Yo desde los 6 años yo me iba sola. Bueno, yo sé que muchos de ustedes también en nuestros países, ¿no? Agarraba ¿cómo le dicen en México? El colectivo, el bus, y me iba sola a la escuela. Y me venía sola de la escuela a los 6 años. Y estaba lejos la escuela. Y yo le decía a mi mamá, yo no quiero que me vayas a dejar, yo no quiero que me vayas a recoger, yo lo quiero hacer sola. Entonces yo siempre viví muy independiente. Yo soy una persona que me decían, oh, hay comida. Yo iba, mi mamá se fue a vivir, mi papá se fueron a vivir en otra ciudad y yo me quedé con mis tías. Y en la casa, mi tía trabajaba todo el día y yo me iba a la escuela en la tarde porque no había, la escuela era muy pequeña para tantas alumnas. La dividieron en dos secciones, una matutina y dos turnos, una matutina y una vespertina, ¿no? Así creo que sí es vespertina. Entonces yo iba a la de la tarde, el turno de la tarde, yo a las 12:30 y yo me calentaba mi comida, yo me peinaba, imagínense, en 8 años. 8 años tenía. Yo a los 7 años iba y le dejaba a mi hermana en la escuela.
Imagínense, o sea, yo viví totalmente independiente y ahorita mis papás, mi mamá, mi papá, mis hermanas ni siquiera están aquí. Ellos se fueron a vivir en Manteca y yo me quedé aquí. Entonces, esto Dios me estaba hablando muy, muy adentro porque yo soy así, yo soy independiente. Y a veces tiendo a ser independiente también con Dios. Tiendo a tomar mis decisiones, a hacer lo que digo, ok, esto es lo que más yo pienso que está bien. Yo quiero hacer. Y yo muchas veces he dicho, no, pues me gusta estar sola porque pues, si me siento que quiero limpiar, limpio, si no, no limpio, si quiero cocinar, cocino, si no, no cocino, si quiero lavar los platos, lavo, si no, no lavo. Ese es un espíritu de independencia, o sea, de vivir independiente, de autodependencia. Y Dios no quiere, Dios quiere que seamos dependientes de Él. Que desde la mañana, cuando nos despertemos, le digamos, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Mira, yo tengo todos estos planes, pero que no se haga mi plan, sino lo que tú quieres, tu voluntad en mi vida. Uno de los beneficios del quebrantamiento, como ya vimos, es que Dios se acerca al quebrantado. Dios vive junto al quebrantado. En la Biblia encontramos muchas escrituras que hablan que Dios se opone al orgulloso, pero que da gracia al humilde, al quebrantado. Como ya vimos, ahorita vimos tres versículos, 3 pasajes de la Biblia que hablan acerca de eso. Y hay muchos más. Hay muchos más acerca de que Dios se acerca al quebrantado y humilde. Pero Él también resiste a los arrogantes. Es decir, que si nosotros empezamos a vivir autosuficientemente, sin buscar ayuda, sin quebrantarnos todos los días ante Dios, Él también le vamos a entristecer al Espíritu. Y Él se va a alejar de nosotros. Por eso, o sea, por otro lado, sabemos que Dios derrama gracia sobre el humilde y lo rescata. Yo puse aquí una palabra que es lo rescata. Rescata al humilde. Entonces, eso es uno de los beneficios, es que Dios está cerca de los quebrantados. Como este canto que puse, este canto habla acerca de esto. Yo quiero estar cerca de ti. ¿Quién quiere que Dios esté cerca de uno? ¿Quién quiere estar cerca de Dios? Yo quiero. Que yo sin Él no puedo vivir. Realmente ese es mi canto. Yo no puedo vivir lejos de Él. No puedo. Entonces, ese es uno de los beneficios de vivir una vida quebrantada. Otro de los beneficios es que libera vida. Y para esto, Jesús nos habló. Cuando nos vemos frente a la realidad de ser quebrantado con Cristo en la cruz, la tendencia es creer que esto será el fin. ¿No es cierto? Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, los que lo mataron, los fariseos y los sacerdotes, que dijeron, aquí ya se murió, este es el fin, ya se acabó. En un sentido, también es el fin de nuestra vida, es el fin de nuestro orgullo, de nuestra vida egoísta y del gobierno de nuestra carne. Mas, sin embargo, si estamos dispuestos a unirnos a Cristo en su muerte, se libera vida nueva por medio de nuestro quebrantamiento, que es la vida resucitada y sobrenatural en Cristo. Porque dice que si fuimos partícipes en su muerte, también somos partícipes en su resurrección. ¿Qué significa esta clase de muerte? Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Dice, para que vivamos una vida nueva. Porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos unimos a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. En su resurrección. Amén. Pero ¿qué significa esta clase de muerte? Esta clase de muerte significa estar dispuestos a morir a nuestros propios intereses, como les decía anteriormente, a nuestra reputación, morir a nuestro derecho
y manera de hacer las cosas, a nuestra comodidad, a nuestra conveniencia, a nuestra esperanza, sueños y aspiraciones. O sea, es entregarlo todo al Señor. Realmente es vivir una vida rendida, en el que está rindiendo todo tu mente, tu corazón, tu alma, tus sentimientos, tus emociones, todo lo rindes al Señor. Morir significa entregarlo todo, renunciar a todo y dejarlo ir. Muchas veces, ¿por qué se me vino esto a la cabeza? Como les decía cuando estábamos aprendiendo de Pablo y Bernabé, que estamos leyendo ahorita los Hechos de los Apóstoles, a mí me maravilla cómo ellos pudieron dejarlo todo por seguir, por cumplir con el mandamiento de Cristo. Ellos no estaban que mi casa, que mi carro, que mi familia, que mis hijos. No. Si ustedes miran, Pablo y Bernabé lo dejaron todo. Ellos, Pablo vivía en Tarso y se fue a vivir después de Antioquía y luego se fue como es, en viajes misioneros. Bernabé lo hizo igual. O sea, ellos dejaron todo, renunciaron a todo. Ellos nunca buscaban su propia conveniencia o qué iban a sacar, qué bendición. O sea, ellos ya tenían la bendición y de esa bendición iban a dar a las demás personas. Ellos ya estaban llenos, ellos no necesitaban de nada porque ya Dios había llenado su corazón. Y de esa llenura ellos iban y daban a las demás personas. Eso significa morir a nosotros mismos. Claro que pues Dios a cada persona nos da una misión diferente, ¿no? Esa fue la misión que le dio a Pablo y a Bernabé y nuestra misión es diferente a la misión de ellos, ¿no? Pero en Juan 12:25, Jesús, desde el 24, Jesús nos muestra algo que dice, dice, de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Pero el que aborrece su vida en este mundo, la guardará para vida eterna. Aquí Dios nos está diciendo, la única forma de conservar la vida es entregándola. La única forma de ganar es perdiéndola. Creemos que perdemos mucho al morir, pero en realidad los que no mueren, esos son los que pierden todo. Y el ejemplo supremo de quebrantamiento fue Jesús. O sea, Jesús no nos va a pedir que hagamos algo si Él no lo hizo primero. El ejemplo supremo de quebrantamiento fue su sacrificio por nosotros en la cruz. Jesús dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Su cuerpo fue quebrantado. La cruz llegó a ser el lugar de la verdadera glorificación de Cristo, ya que Jesús entendió el propósito y la forma de obrar de Dios. No se resistió ni se opuso a su muerte. ¿Se acuerdan cuando estaba Jesús en Getsemaní? Cómo lloraba, cómo le decía al Padre, le clamaba. Y dice que él, tanto era su angustia, que hasta empezó a sudar sangre. ¿Y qué es lo que dijo? Pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y muchas veces es así, muchas veces pasan cosas en nuestra vida que nosotros sabemos que va a ser difícil. Hay cosas que nosotros no quisiéramos pasar. Y en ese momento es el que tenemos que arrodillarnos y decirle, Señor, si es que esto te va a dar gloria a ti, pues Señor, hágase tu voluntad. A veces nosotros
queremos evitar el dolor, queremos evitar el sufrimiento. Pero como vemos aquí, ese lugar de quebrantamiento, ese lugar fue donde Cristo se glorificó. Y lo leemos en Filipenses 2, 9 a 11, donde que dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio su nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, por la gloria de Dios el Padre. Puedes poner un poquito más arribita también donde que dice que se despojó. Miren, ahí en el 7, ¿no? Desde el 6. Que siendo en forma, desde el 5 vamos a leer. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. El mismo sentir que hubo en Cristo. Que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea que él estaba, como dijimos anteriormente en otro versículo, que él habita en lo sublime, que lo habita en un palacio de palacios. Excelso, ¿no? Lugar excelso, sublime, majestuoso. Y él no se aferró a eso, sino que dijo, ok, voy a dejar todo eso y me voy a vivir aquí con los plebeyos. Y se despojó, por eso dice que se despojó de sí mismo y tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte en cruz. ¿Y cuál es la palabra aquí? Obediente, la palabra clave. La obediencia, el quebrantamiento. La obediencia es otra forma de quebrantamiento. Por lo cual Dios también lo exaltó, lo glorificó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Amén. ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Quién dice un aleluya en este momento por lo que pasó en esa cruz? Porque por esa cruz, ahora tú y yo podemos estar aquí, podemos estar testificando de Él, teniendo comunión, teniendo gozo en nuestro corazón, teniendo paz en nuestro interior. El quebrantamiento es la entrada a la vida. Solo hasta que somos quebrantados podemos empezar a experimentar el libre fluir, el poder del Espíritu en y a través de nuestra vida. ¿Queremos tener el poder del Espíritu Santo? ¿Quién quiere tener el poder del Espíritu Santo? ¿Quién quiere ser un ungido? ¿Quién quiere que Dios le unja? Tenemos que empezar por el quebrantamiento. ¿Queremos ir y orar por los enfermos para que ellos se curen? Tenemos que empezar por el quebrantamiento. ¿Queremos ir a liberar? Tenemos que empezar por el quebrantamiento nosotros mismos. Porque esa es la única forma que el Espíritu va a fluir a través de nosotros. Porque acuérdense, como decía anterior, Dios resiste el soberbio. Gracias, pastor. Hay también una mayor profundidad en el amor y adoración. Y esto es algún tema que el pastor nos compartió este domingo, ¿ok? Acerca de la adoración. ¿Se acuerdan de la mujer que ungió a Jesús en Lucas 7? Ahí nos habla de una mujer, no dice su nombre, sino que ella llegó donde que estaba Jesús, se postró a los pies de Jesús y empezó a llorar y empezó a besar los pies de Jesús. Y dice que sus lágrimas lavaba los pies de Jesús con sus lágrimas. Y que con sus cabellos lo enjugaba los pies, es decir, le secaba los pies de Jesús con los cabellos. Y luego dice que ella tenía un frasco de un perfume muy caro,
y fue y lo quebró y bañó los pies de Jesús con este perfume. Las personas que estaban alrededor de ella empezaron a juzgarla, a decirle, ¿y esta loca? ¿Qué le pasa? Empezaron a juzgarle y a hablar mal de ella. Y de Jesús mismo, o sea, dice que uno de ellos, el anfitrión, empezó a pensar, ¿Jesús no sabe quién es esta persona? Él no sabe que es una pecadora, la que le está secando los pies. Y entonces Jesús le contó la parábola de los que le debían al rey, ¿no? Que habían dos personas que le debían uno poco dinero y el otro mucho dinero, pero ninguno de los dos podían pagarle. Entonces Dios decidió perdonarles la deuda a los dos. Y le hizo una pregunta, ¿quién creen ustedes que va a amar más? ¿Y qué le contestó esta persona? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me dice? Yo me acuerdo. ¿Fernando? ¿Se acuerda? Sí, creo que le dice que el que le debía más lo ama más. Correcto, así, eso fue. Porque después le dice, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Cuando nosotros hemos sido perdonados, cuando nosotros nos quebrantamos, el quebrantamiento también nos lleva a sentir el perdón de Dios. Entonces, cuando mucho se nos ha perdonado, nuestra adoración, nuestro amor va a ser más y nos va a llevar a dar una adoración extravagante. ¿Por qué a veces no alzamos las manos en la iglesia? ¿Por qué a veces no cantamos? ¿Por qué cuando estamos viendo un partido de fútbol están gritando ¡ah, ah, ah, gol, gol! Y por ahí que los de la América, de los Chivas, de no sé qué otros que ya ni me acuerdo, que los Cruz Azules, pero están en la alabanza y apenas si mueven la boca. Dice, son ventrílocos. Cantan sin abrir la boca. ¿Pero por qué? Porque realmente no hemos sido quebrantados. Porque tal vez en nuestro interior todavía no hemos sentido ese amor perdonador de Dios. Esa es la razón. Porque mientras más se nos ha perdonado, más amamos. Esa es la razón por la que a veces el quebrantamiento nos va a llevar a que podamos ofrecerle a Dios una adoración extravagante. La verdadera adoración empieza con quebrantamiento y humildad frente a lo que Dios nos revela en su palabra. La pobreza de espíritu y el dolor que provoca el pecado conducen al verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento lleva al perdón. O sea, cuando una cosa que tenemos que entender que cuando nos acercamos a Dios, Él nos va a perdonar, porque en su presencia hay perdón de pecados. O sea, Él no va a decir, oh, ¿te acuerdas lo que me hiciste la semana pasada? Oh, mira, no, otra vez vienes. No, ya te perdoné esto hace 2 semanas y otra vez vienes con lo mismo. ¿Qué pasó, hijo? No, Dios no te va a decir eso. Y a veces nosotros a veces tenemos ese pensamiento del padre porque así fueron nuestros padres. Porque nuestros padres aquí en la tierra fueron así. Le pedíamos, hicimos algo y otra vez, no te dije, niño, ¿por qué haces eso? Pero ya te dije, ¿cuántas veces te tengo que repetir la misma cosa? Eso, y como tenemos esa imagen del Padre terrenal, vemos a nuestro Padre celestial. ¿Sí o no? Entonces, por eso a veces cuando uno vuelve a pecar, dice, wow, la volví a regar y uno se siente súper mal. Y a veces es el Señor, pero ¿cómo te voy a cantar? ¿Cómo te voy a alabar? ¿Cómo te voy a adorar? Si otra vez pequé y fue lo mismo, Señor. Y hasta uno piensa que mi adoración no va a ser agradable a Él. Y una vez yo me sentí así, una vez yo le dije, Señor, otra vez volví a pecar, otra vez volví a caer en lo mismo, otra vez volví a quejarme, otra vez volví a hablar mal de las personas. Padre Santo, otra vez volví a hacer cosas, ya no, ahorita no me acuerdo muy bien, pero era en el trabajo y me sentía súper mal. Yo le dije, Señor, no puedo, ¿cómo te voy a poder cantar?
Y Dios me dijo, porque yo valgo la pena. En inglés, because I'm worth it. No porque yo valga la pena, pero porque Dios vale la pena. Porque el que se lleva la alabanza y la gloria es Dios, no yo. Entonces, Él es el que nos está perdonando. Entonces, por eso es bien importante entender esto, que el verdadero arrepentimiento nos lleva al perdón. El perdón traerá libertad de la culpa de las ataduras. Y cuando gozamos de la libertad, que es fruto del quebrantamiento, arrepentimiento y perdón, tendremos una mayor capacidad de amor. ¡Wow! ¿Por qué? Una mayor capacidad de amar y adorar a Dios. Y a quienes es difícil amar. Y el amor y la adoración nos lleva a un nuevo nivel de quebrantamiento. Porque cuando sabemos, entendemos que Dios nos ha amado, nos ha perdonado, vamos a ir otra vez como esa mujer, otra vez quebrantada, a besarle los pies de Cristo. Esto nos conduce a un arrepentimiento más profundo, perdón, libertad renovada y una mayor capacidad de amar y adorar. El arrepentimiento es el punto de partida de un ciclo continuo. De un ciclo continuo. Es algo que va, es un ciclo. O sea, no es porque ya me arrepentí una vez y ya se acabó. El arrepentimiento tiene que ser continuo. El perdón, el recibir el perdón de Dios tiene que ser continuo. A veces eso tiene que ser diario. La libertad, la renovación y el llenarnos de amor de Dios tiene que ser continuo. Tiene que ser nuestro pan de cada día. Es un ciclo. Y eso es lo que nos va a llevar a que podamos adorarle a Dios de una forma más libre. Que podamos realmente acercarnos a Dios, como dice en Hebreos, que acerquémonos al trono de la gracia. Porque ahí vamos a encontrar el perdón de nuestros pecados. Vamos a ir confiados, acerquémonos confiados al trono de la gracia. Qué importante es esto, o sea, esto para mí, cuando yo estaba leyendo esto, fue cuando yo estuve aprendiendo eso, estaba leyendo esto, aunque yo ya lo había escuchado anteriormente, pero Dios empezó a revelarme, a hacerme ver estas cosas de una forma, de otra forma, en una nueva dimensión. También el quebrantamiento nos alista para ser usados por Dios. Uno de los temas más repetidos en las Escrituras, vamos a ver desde el Antiguo Testamento, es cómo Dios usa a las personas quebrantadas. Los lleva a un quebrantamiento y luego los usa. Los lleva a un quebrantamiento y luego los usa. Y uno de esos ejemplos que a mí me llamó la atención cuando yo estaba aprendiendo acerca de esto fue de Jacob. De Jacob. Es la historia de Jacob, está en Génesis 32. Y el punto de quebrantamiento de Jacob es cuando una noche, estando a orillas del río, sí, en el versículo 11 nos habla que Jacob empieza a pedirle a Dios, empieza a orarle, dice, por favor, líbrame de la mano de mi hermano Esaú porque le temo, no sea que venga y hiera a la madre junto a los hijos. Y si se acuerdan un poquito de la historia de Jacob y su hermano Esaú, ellos eran hermanos gemelos. Pero ellos ya desde el vientre de la madre, Dios le había profetizado a Rebeca, que era la mamá de ellos, que Jacob lo iba a bendecir, que él iba a ser como el primogénito, que le iba a dar la bendición del primogénito. Pero pasó el tiempo y ya estaban grandes y haciéndole trampa a su hermano, engañándole a su hermano y engañándole al papá, él va
y le roba la progenitura exactamente, la bendición del primogénito a Esaú. Y se escapa porque le dijo, pues ahora que te agarra, le dijo a Esaú, te voy a matar. Entonces, aquí vemos que en esta parte de la escritura estamos viendo que estos dos hermanos se iban a encontrar nuevamente. Y Jacob estaba muy, muy asustado. Él tenía mucho temor de lo que iba a pasar, de que el hermano le iba a matar, porque él venía su hermano con un ejército, le dijeron. Él mandó a unos siervos, y cuando los siervos regresaron, dijo, oh, tu hermano viene con un ejército. Ya 400 hombres. Con él vienen 400 hombres. Por eso dice, ven en el 32:7, dice, Jacob sintió mucho miedo. Y en su angustia, él hasta dividió el campamento, porque dije, pues, dice más abajo, porque si tal vez atrapa a los unos, le matan a los unos, pero el otro campamento puede sobrevivir. Esa angustia lo llevó al quebrantamiento. Amén. Esa angustia lo llevó al quebrantamiento, a orarle al Señor. Estaba muy asustado. Y a veces cuando la angustia nos lleva al quebrantamiento, yo diría que esa es una angustia buena. Si la angustia nos lleva al quebrantamiento, es porque la necesitamos. Es una angustia buena. A veces las angustias no son tan malas porque nos llevan al quebrantamiento. Entonces, más abajo vemos cómo estaba, ya era de noche, y Jacob estaba a orillas del río. Donde que dice que está a orillas de un río. Y el río se llamaba Jaboc. Ahí no. Ok. Pero en esa misma noche se levantó, tomó a sus dos hijos. Ok, desde el 22 voy a leer. Pero en esa misma noche se levantó, tomó a sus dos mujeres, sus dos siervas y sus 11 hijos, y cruzó el vado de Jaboc. Ese es un río. Los tomó y los hizo cruzar el arroyo con todas sus posesiones. De modo que Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta la salida del sol. Pero cuando ese hombre vio que no podía vencerlo, lo golpeó en la coyuntura de su muslo, y en la lucha el muslo de Jacob se destruyó. Okay. Quiero que veamos, nos imaginemos lo que está pasando en este momento, este cuadro. Jacob está muy angustiado. Entonces se pone primero a orar, está orándole, pidiendo quebrantado a Dios. Y en ese momento se le aparece un hombre y empieza a luchar en este hombre, pero en realidad era un ángel. Era un ángel y él estaba luchando con el ángel, queriéndole arrebatar su bendición. Sí, ahora quiero que se acuerden que anteriormente él había tomado su bendición. Él había arrebatado. Le había robado su bendición al padre, a su padre Isaac. Pero en este momento estaba luchando con el ángel del Señor, porque también quería arrebatar la bendición. Anteriormente, él arrebató esta bendición por medio de engaños, pero en este momento él estaba luchando con un ángel de Dios. Como decíamos antes, Dios lo sabe todo.
Y en ese momento le dijo, ¿cómo te llamas? Después de ¿cuál es tu nombre? Le dije, oh, ahí está, ¿no? El hombre le dijo, déjame ir porque ya está saliendo el sol. Pero Jacob le respondió, no te dejaré ir si no me bendices. ¿Se acuerdan que lo mismo pasó la vez pasada? Él dijo, yo quiero mi bendición de primogénito. Y estaba luchando y peleó su progenitura y la arrebató con mentiras. En este momento que le dijo al ángel, hasta que me bendigas, no te voy a dejar ir si no me bendices. En aquel momento, Dios le dice, ¿cuál es tu nombre? El ángel, perdón, le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. El nombre de Jacob significa engañador, significa tranza, significa mentiroso, tramposo. Eso es lo que significa el nombre de Jacob. Cuando estuvo con Isaac, le dijo, ¿quién eres? Y él le dijo que era ¿quién? Esaú. Cuando estuvo, aquí vemos esas dos, o sea, a mí me maravilló esos dos cuadros. Cuando le estaba arrebatando la bendición de Isaac, él tuvo que mentir. Él tuvo que engañar. Mas en cambio, ahora que estaba frente a Dios, peleando por su bendición, él ya no pudo mentir. Él se quebrantó y le dijo, ¿quién eres? Le dijo, soy Jacob. Y Jacob, como les digo, ese nombre significa tramposo. O sea, le dijo, yo soy un tramposo. Yo soy un engañador. Soy un mentiroso. Yo le robé, en otras palabras, yo estoy aquí porque he mentido, porque he engañado, porque he hecho trampa. Y en ese momento, una vez quebrantada la fortaleza natural de Jacob, Dios pudo revestirlo de poder del Espíritu. Porque entonces, ¿qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo el ángel? Y el varón le dijo, no se dirá más de tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Qué significa el nombre de Israel? Príncipe de Dios. O sea, dijo, ya no te vas a llamar engañador, ya no te vas a llamar mentiroso, ya no te vas a llamar tramposo. Ahora te vas a llamar príncipe con Dios. Príncipe con Dios. Imagínense a qué nos lleva el quebrantamiento. Y después de eso, él fue bendición, porque de él salieron las 12 tribus de Israel. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, porque me preguntas por mi nombre, y lo bendijo allí. Entonces vemos cómo el quebrantamiento, cómo Dios usa a hombres quebrantados. Otra de los héroes de la Biblia, otra de las historias muy, muy lindas es la de Moisés. Y esa es, ¿se acuerdan? Moisés se crió 40 años como príncipe. Pero Dios dijo, yo ahorita no te puedo usar. Él quiso ya en ese momento que Dios lo use como el libertador de su pueblo. Pero dijo, yo así no te puedo usar. Y le mandó 40 años hacia el desierto a ser quebrantado. 40 años, imagínense. Porque dijo, lo que tú tienes ahorita no me sirve. 40 años de quebrantamiento para poder ser usados. Y así quiere Dios usarnos. Y tomando este curso, nos hablaron también acerca ay, se me olvidó
uno de los profetas que Dios le dijo, vete a la casa del alfarero. Creo que es a Jeremías, ¿no? Jeremías. Jeremías le dice Dios a Jeremías, vete a la casa del alfarero. Cuando Jeremías llega a la casa del alfarero, él ve la arcilla que él estaba haciendo y formando una vasija. Cuando el momento que él está formando la vasija ya terminó, pero no le gustó, algo le cayó, le salió mal. Y lo que hizo fue, le aplastó la vasija para volver a formar. Como ustedes miran, o sea, él usó la misma arcilla, la misma, es así. Él nos quiere usar a nosotros, pero a veces nos tiene que quebrantar, nos tiene que decir, ahorita no me sirves, así no me sirves, y aplastarnos para volver a formarnos. Pero nosotros tenemos que ser blanditos, porque si estamos duros, nos vamos a quebrantar y no vamos a poder ser usados por Dios. Entonces, es importante, por eso es importante el quebrantamiento. Y en esta noche, exactamente lo que nosotros queremos es tener un momento en que podamos venir a Dios y podamos quebrantarnos. Poderle decir, Señor, aquí estoy, aplástame y comienza de nuevo. Así como le dijo, como está ahí en la escritura, que dijo que aplastó la arcilla, aplastó la vasija y comenzó de nuevo. ¿Cuántos de nosotros necesitamos que Dios comience de nuevo? Que nos aplaste y que comience de nuevo. Porque si nosotros queremos ser eficientes en el reino de Cristo, si nosotros queremos ser usados, a veces no le servimos como estamos. No le servimos. Hay mucho orgullo a veces en nuestro corazón, mucha independencia, mucha autosuficiencia. A veces nos creemos que ya lo podemos todo. A veces, como nos estaba también compartiendo el pastor, nos decía el pastor César, cómo él fue y se abrió al frente de su congregación y decirle, saben que yo necesito oración y tal vez necesite también liberación. Muchas veces nosotros ya no nos queremos poner así de vulnerables, porque cuando ya ha pasado cierto tiempo en la iglesia de que somos cristianos, pues sentimos que si nos volvemos vulnerables vamos a hacernos como que nos vamos a ver más chiquitos, como que no sabemos. Y eso me ha pasado a mí. Yo les soy sincera, o sea, yo no hablo por nadie, yo hablo por mí. Porque a veces siento que la vulnerabilidad es una debilidad. Pero hoy en la mañana orando con mis hermanas, Dios me decía, porque en mi debilidad porque en tu debilidad yo soy fuerte. Cuando nosotros nos ponemos vulnerables, cuando decimos, Señor, no puedo. Señora, soy débil, mi fe me falta. A veces queremos ser los super cristianos y que nos miren con eso de que super cristianos aquí. Todo lo puede, todo lo sabe, todo es usado por Dios y que no estás, como nos decía el pastor, ¿no? En las redes sociales en YouTube, que el profeta tal, que el apóstol tal, y ya nos ponemos etiquetas. Y tenemos que tener mucho cuidado con las etiquetas. Tenemos que tener mucho cuidado con las etiquetas, porque eso se nos puede subir a la cabeza. Y en esta noche, si nosotros queremos seguir en esta guerra espiritual, realmente necesitamos quebrantarnos. Regresar a Dios y decirle, Señor, como decía, yo te necesito, yo te quiero a ti, solo a ti, mi Señor, yo te necesito. Yo necesito que vengas a mi corazón, que tomes control, que metas tu cuchara en mi vida, que intervengas. Porque realmente te necesito.
porque yo no puedo hacerlo sola. Porque si tú no me vienes y me ayudas en este momento, no voy a poder seguir. Hermanos, en ese espíritu, yo les pido que vamos a cerrar los ojos. No sé, pastor, cómo tú sientes, que ponemos el mismo canto o el otro que te había mandado. Vamos a compartirle un canto. Inúndanos. Vamos a compartir un canto en este momento. Quiero que en ese espíritu, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a dejar que Dios nos ministre con el siguiente canto. Pero en realidad, ahorita, si quieren apagar la cámara, apáguenla. O si quieren tenerla prendida, ténganla prendida. Pero busquen un lugar donde que se puedan arrodillar, un lugar donde que se puedan presentar a Dios, un lugar donde que se puedan quebrantar y decirle, Señor, yo te necesito. Yo necesito que intervengas en mi vida. Yo me quiero someter a ti. Yo me someto y me rindo a ti. Amén. Así que vamos a empezar. Sí, Señor, Padre Santo, Señor. Inúndanos, Señor, Padre. Llénanos, Padre Santo, Señor. Padre Santo, Señor, aplástanos y vuelve a hacer una nueva historia en nosotros, Señor. Oh, sí, Señor. Padre, sí, Señor. Te necesitamos, Padre Santo, Señor. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu ayuda ahora más que nunca, Señor. Ahora que las cosas, Padre Santo, Señor, se han puesto difíciles, Señor. Y bendita sea esta situación, Señor, porque nos hace que doblemos nuestras rodillas y te busquemos, Señor, de todo corazón, Señor. Porque sabemos que en ti encontraremos el pronto socorro, Señor. Porque tú no nos dejas, tú no nos abandonas, Padre. Porque tú tienes un propósito para nosotros, Señor, y la obra que empezaste, Señor, no la vas a parar hasta que la termines, cuando tú vengas, cuando te miremos cara a cara, cuando te miremos a ti, tú que eres la fuente de vida, tú que eres la fuente de amor, tú que eres la fuente de toda consolación. Ven, Señor, inunda tu pueblo. Ven, Señor, y llena tu pueblo. Sí, Señor, Padre mío, Señor. Da nueva revelación, trae nueva revelación, Señor. Nuevo anhelo de estar en tu presencia, Señor. Muévete, Señor, en la casa de mis hermanos, ahí donde están, Señor. Abrázalos, Padre mío, Señor. Y que ellos, Padre Santo, Señor, sientan tu presencia, Señor, sientan tu perdón, sientan tu amor, Señor. Oh, cuánto te necesitamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, Señor. Amén, sí, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias porque estás aquí, Señor, Padre Santo, sí, Señor. Pastor, ¿quieres seguir orando por nosotros, por favor? Sí, Padre Santo. Sí, Señor. Señor, te queremos a ti, Señor. Te queremos a ti, Señor. Solo a ti, Padre Santo. Dile así, Señor, te quiero a ti. Solo a ti, Señor. Señor, no quiero nada de aire, Señor. Tú me muestras, Señor, que cuando el alfarero aplastó la vasija, Señor, quería quitar cualquier burbuja de aire, Señor. El barro, la arcilla, se queda con una burbuja o varias de aire, se quiebra, no sirve para nada. Señor, tú necesitas sacar toda burbuja de aire, Señor, en nuestras vidas. Nos doblegamos delante de ti, pidiéndote, Señor,
que quites todo orgullo, Señor, toda burbuja de vanidad, Señor. El aire no es nada, y esa nada es la que tenemos cuando estamos vanidosos, soberbios, altivos, Señor, y no hemos sido quebrantados, Señor. Padre, quebranta nuestro corazón, Señor. Quebranta nuestro corazón, Señor amado. Quebranta mi corazón. Quebranta nuestro corazón, Señor amado. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Señor, solo tú puedes quebrantar nuestra vida y volvernos a ser, Señor. Toma mi vida, hazla de nuevo, Señor. Yo te necesito, Señor. Toma mi vida y hazla de nuevo, Señor. Señor, no quiero seguir igual, Señor. Quiero vivir una vida nueva y plena, Señor. Quiero disfrutar todos los beneficios de ser quebrantado, Señor. Padre, mientras la semilla no cae en la tierra y muere, queda sin fruto. Pero el día que muere, esa semilla lleva mucho fruto, Señor. Yo quiero morir a mis deseos. Quiero buscar solo tu anhelo y hacer tu voluntad, Señor. Oh, Padre mío, quiero morir a todo orgullo, ser solo un siervo tuyo y vivir en humildad, Señor. Padre, gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú inspiras en siervos y siervas para revelar tu palabra a nuestros corazones. Espíritu Santo, yo te pido que esta enseñanza no sea solo una enseñanza, sea una revelación a lo profundo de nuestro corazón, de nuestro espíritu, Padre Santo. En el nombre precioso de Jesús, te pido, Señor, humildemente, que tú, Señor, plantes, siembres, implantes tu palabra en nuestros corazones. Está escrito en el nuevo pacto que pondrías tus leyes y tus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. Nos harías obedecer, Señor. Provocarías en nosotros el deseo de obedecerte, Señor. Con toda mi vida y con todo mi corazón queremos rendirnos a ti, Señor. Renunciamos a la independencia, Señor, en esta noche, Señor. Renunciamos a la independencia más fea de todas, Señor, la independencia de ti. Tú dijiste claramente, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, no podéis hacer nada. Señor amado, no queremos vivir independiente de ti, Señor. Queremos estar totalmente dependiendo de ti, por lo cual renunciamos, Señor, a nuestras capacidades, renunciamos a nuestro gran conocimiento, renunciamos a nuestro buen juicio, renunciamos a nuestras buenas ideas, Padre. Renunciamos, Señor, a nuestras corazonadas. Renunciamos, Señor, a nuestra gran capacidad, Señor. Nos humillamos delante de ti y te pedimos ayuda. Queremos llegar a ser bienaventurados al ser pobres en espíritu, necesitados de Dios, pobres, homeless, que están levantando sus manos al cielo diciendo, te necesito, necesito tu aliento, necesito tu alimento. Oh Señor, sin ti no podemos vivir, Señor. Renunciamos a todo alimento basura, a toda chatarra que nos quiere mantener medio vivos por unos minutos. Renunciamos a toda mediocridad en este día, en este año, Señor, en este mes, Señor, nuestro ayuno, Señor, te agrade para quebrantamiento de nuestra alma, Señor. Llévanos, Señor, lo que sea necesario, Señor, al nivel de ayuno que tú creas que necesita cada uno de nosotros, Señor, hasta llegar a ser quebrantados. Algunos necesitarán 2 días, 3 días de solo agua. Algunos necesitarán un ayuno de 7 días para quebrantar su alma. Y como otros, Señor, llegaron incluso a los 21 días o más, Señor. Padre mío, lo que sea necesario, guía a cada quien, Señor, hasta que sepamos que sin ti no podemos, Señor, hasta que tengamos la total convicción de que sin ti estamos perdidos, Señor. Por favor, Dios mío, porque de lo contrario no vamos a ser utilizados. Hasta que tú limpias el vaso, hasta que tú limpias la jarra, hasta que tú limpias la vasija, Señor,
es que la puedes llenar de algo limpio, Señor. Tú no vas a poner tu espíritu en vasijas sucias. Tú no vas a poner lo dulce, lo limpio, lo atesorado en cosas profanadas, en cosas sucias, en cosas enteras, Señor. Tú quieres quebrantarnos, Señor. Tú quieres que seamos polvo, Señor. Y entonces sí podrás hacer masa de nuestra vida y alimentar a otros, Señor. Si los granos del trigo y del maíz, por ejemplo, no se molieran, Señor, jamás podría hacerse pan de trigo o pan de maíz, Señor. Hasta que entramos en el molino de Dios, Señor, somos útiles y somos verdadero alimento para nuestra familia, para nuestros semejantes, para tu reino y verdadera adoración para ti, Señor, en espíritu y en verdad, Señor. Señor, aquí estamos, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Queremos, enséñanos qué significa someteos a Dios. Antes de resistir al diablo y antes de verlo huir, enséñanos, revélanos, Señor, qué significa profundamente someterse a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Puedes decirle, hermano, someto mi voluntad a ti. Puedes decirle, entrego mis planes a los tuyos. Renuncio a mi agenda personal. Ábreme tu agenda y permíteme ayudarte. ¿En qué puedo servirte? ¿Dónde y cuándo quieres tú que yo te sirva? Señor amado, yo renuncio a todo plan. Esta pandemia, Señor, me está enseñando que puedo tener muchos planes, puedo tener muchos proyectos, pero en un momento dado se pueden frustrar. Por eso, Señor, renunciamos a todos nuestros proyectos y planes y abrimos nuestro corazón a escuchar solo tu voz para entrar, Señor, en tu perfecta voluntad, no en la voluntad del permiso. Ya no queremos pedirte permiso para hacer lo que nosotros queremos. Ya no queremos pedirte bendición para nuestros proyectos. Queremos, Señor, renunciar a ellos y pedirte que nos concedas involucrarnos en tus proyectos y vivir bajo tu bendición totalmente, Señor. Gracias, Señor. Madúranos. Ya no queremos ser niños espirituales pidiéndole al papá que le ayude a armar sus rompecabezas, cuando tú tienes una misión grande y eres tú el que nos dice, ayúdenme, la mies es mucha, los obreros son muy pocos, y esos obreros, muy pocos de ellos son quebrantados, Señor. Padre mío, quebrántanos, Señor, quebrántanos, Señor, con tu amor, con tu poder, Señor. Sedúcenos por completo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Somos tuyos. La nueva generación en Cristo te pertenece. Tú eres el buen pastor, el único y grande pastor de los pastores. Tú eres Dios. Nosotros somos ovejas de tu prado. Pueblo suyo, tuyo somos. Gracias, Señor amado. Amén. Hermanos amados, tomé algunos apuntes y como ya es un poco tarde, solamente voy a leer el principio de estos apuntes para que quede, para aquellos que llegaron un poquito tarde a conectarse, puedan ver estos puntos que nos dio Jimena al principio. Solamente 2 minutos. El avivamiento comienza con el quebrantamiento. Hay ideas muy falsas sobre el quebrantamiento, que implica una vida sombría, vivir deprimido o autocentrado. También es falso pensar que el quebrantado solo va a pasarse la vida llorando
porque es posible no tener lágrimas y estar quebrantado, o tener lágrimas sin quebrantamiento. Así que es muy importante saber eso. Es posible tener lágrimas sin quebrantamiento y viceversa. Es posible no tener una sola lágrima y tener un corazón quebrantado. Tampoco significa el ser herido profundamente por una tragedia que no garantiza que logremos quebrantarnos. Las tragedias no siempre nos quebrantan. El verdadero quebrantamiento es, entre otras cosas, un acto de la voluntad, un deseo de rendirse a su voluntad. La Biblia dice que un corazón contrito, que significa pulverizado, es el que Dios no despreciará. Es despojarse de la confianza en uno mismo y convertirla en una total dependencia de Dios. Una de las cosas que se requiere para ser quebrantado es quitarnos las caretas y la protección que nos ponemos nosotros mismos. Es una vida sin techos y sin muros. Techo fuera, muros abajo. Hay dos dimensiones en el quebrantamiento o en la relación con todos, hacia Dios y hacia nuestros hermanos. Vimos que si vivimos en luz, esto significa que no haya nada que nos separe de Dios. Entonces viviremos perdonados y en victoria. Dios lo ve todo y lo sabe todo, aún lo que hicimos en la oscuridad. Una persona quebrantada tiene el fruto del Espíritu constantemente. A los quebrantados, todos los tesoros del cielo están a su disposición. Todos los recursos del cielo están a la disposición de los quebrantados. Dios vive con el quebrantado. Dios mora con el quebrantado y humilde de espíritu. Y por último, hay varios beneficios. De los que yo alcancé a captar es que Dios derrama su gracia sobre el humilde y lo rescata. El ser quebrantado produce vida. Primero es el fin de nuestra carne, unidos en su muerte, por lo tanto. Cuando nos unimos en su muerte, como dice Romanos 6, llegamos a la resurrección, que es la vida. Significa morir a nuestra conveniencia, a nuestras esperanzas, sueños y aspiraciones. Se requiere entregarlo todo, renunciar a todo y dejarlo ir. Solo hasta que somos quebrantados podemos experimentar el libre fluir del Espíritu Santo. La verdadera adoración es fruto del quebrantamiento y el quebrantamiento nos lleva al perdón, el perdón a la liberación de nuestras ataduras, y eso provoca un aumento en nuestra capacidad de amar a Dios y a los demás, y eso nos vuelve a llevar a la adoración en un ciclo continuo. Hasta ahí voy a dejar. Que Dios te bendiga, Jimena. Gracias por tu esfuerzo. Aplaudimos tu corazón y qué bonito material nos estás compartiendo. Hermanos amados, que hoy en la noche podamos todos meditar en esta hermosa palabra, en estos versículos tan tremendos de Isaías, sobre todo, que tocan mi corazón. Dios les bendiga mucho, hermanos. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer antes de cerrar la sesión? Puede desbloquear su micrófono y hacerla. Creo que en esta ocasión todos entendimos lo que el Espíritu Santo quería sobre nuestras vidas. Así que nos despedimos. Buenas noches y que Dios los bendiga. Buenas noches a todos. Buenas noches, bendiciones.